Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirnos en un mundo lleno de drama, romance e intriga y sobre todo mucho Estambul. Porque hoy vamos a hablar de esas series turcas que no solo rompieron récords de audiencia, sino que también conquistaron corazones en todo el mundo, series que definieron una época y que, sin duda, revolucionaron la televisión. Vamos a explorar esas producciones que trascendieron fronteras, que nos hicieron reír, llorar y, seamos honestos, hasta sentirnos un poquito turcos por un rato. Si eres un fanático de las series turcas como yo, o si apenas estás empezando a descubrir este maravilloso universo, este es el vídeo perfecto para ti. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, cultura y todo lo que me apasiona. Así que únete a esta comunidad y vamos a explorar juntos el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar con este viaje por las series turcas más impactantes. La primera serie de la que quiero hablar es sin duda un clásico, una producción que marcó un antes y un después en la televisión turca y que abrió las puertas a muchas otras. Asterisco, ¿qué culpa tiene Fatma Gul? Asterisco, esta serie, basada en una novela de Vedat Turkali, nos cuenta la historia de Fatma Gul Ketenci, una joven inocente que vive en un tranquilo pueblo costero cerca de Esmirna. Su vida sencilla y sus sueños de matrimonio con su prometido, Mustafa, se ven brutalmente destrozados una noche, cuando es víctima de una terrible agresión sexual perpetrada por 4 hombres, Selim, Erdoğan, Bural y Kerim. La serie aborda temas muy delicados como la violación, el trauma psicológico, el estigma social que enfrentan las víctimas, la búsqueda de justicia y la dificultad de reconstruir una vida después de un evento tan devastador. Lo que hizo que asterisco, ¿qué culpa tiene Fatma Gul? Asterisco fuera tan impactante es la forma en que retrató la realidad de muchas mujeres que han sufrido este tipo de violencia, sin caer en el sensacionalismo y mostrando la fortaleza de Fatma Gul para superar la adversidad y reclamar su dignidad. La serie no se limitó a mostrar el horror del ataque, sino que profundizó en las consecuencias a largo plazo, en el impacto en la familia de Fatma Gul, en su comunidad y en su propia psique. Vemos cómo el trauma la aísla, la llena de miedo y la obliga a enfrentar una sociedad que la juzga y la señala como culpable de lo que le sucedió. La actuación de Beren Saat en el papel de Fatma Gul fue simplemente magistral, transmitiendo todo el dolor, la vulnerabilidad, la confusión, la rabia y la gradual esperanza de su personaje. Su interpretación es creíble, conmovedora y profundamente humana. Logró capturar la esencia de una mujer que, a pesar de haber sido quebrada, se niega a ser derrotada. Además, la química con Engin Akyurek, quien interpreta a Kerim Ilgaz, el hombre que se enamora de ella y la apoya incondicionalmente en su proceso de recuperación, fue uno de los puntos fuertes de la serie. Kerim, aunque inicialmente involucrado en el crimen, se arrepiente profundamente y se dedica a expiar su culpa ayudando a Fatma Gul a sanar. Su amor por ella es puro, desinteresado y profundamente conmovedor. No busca su perdón, sino su bienestar y felicidad. La relación entre Fatma Gul y Kerim es el corazón de la serie y representa la posibilidad de encontrar el amor y la redención incluso en las circunstancias más oscuras. Asterisco, ¿qué culpa tiene Fatma Gul? Asterisco no solo fue un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países de América Latina, Europa y Asia, sino que también generó un debate social muy importante sobre la violencia de género, la cultura de la violación, la impunidad y la necesidad de proteger a las víctimas y de cambiar las actitudes sociales que perpetúan la discriminación y el abuso. La serie visibilizó un problema que a menudo se oculta o se minimiza y contribuyó a crear conciencia sobre la importancia de la justicia y la reparación para las víctimas de violencia sexual. Rompió tabúes, desafió normas sociales y promovió la empatía y la solidaridad hacia las mujeres que han sufrido este tipo de trauma. Su impacto cultural fue innegable. Otra serie que revolucionó la televisión turca y que conquistó audiencias en todo el mundo es Asterisco, Amor Prohibido. Asterisco. Esta serie es una adaptación moderna de la novela del mismo nombre del escritor turco Halit Ziyawaklgil, publicada en 1899. Es un drama romántico lleno de intriga, pasión prohibida, celos, manipulación y traición, ambientado en la alta sociedad de Estambul. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa, interpretada nuevamente por Beren Saat, quien se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, interpretado por Selçuk Yöntem. Adnan, un hombre honorable y respetado, busca en Biter la compañía y el amor que ha perdido tras la muerte de su esposa.
Sin embargo, Biter no está enamorada de Adnan, sino que se casa con él por despecho hacia su madre, Firdevs Ireolu, una mujer egoísta y manipuladora que siempre la ha eclipsado. La trama se complica cuando Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y atractivo de Adnan, interpretado por Quantatl. Belul es un joven seductor y mujeriego que vive en la mansión de Adnan y disfruta de la vida sin preocupaciones. A pesar de su relación familiar y de la diferencia de edad, Biter y Belul comienzan una relación prohibida y apasionada que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Su amorío clandestino se desarrolla en secreto, entre encuentros furtivos, miradas robadas y mentiras constantes. Amor prohibido fue un éxito rotundo gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, y sus actuaciones impecables. La química entre Beren Saat y Quantatl fue explosiva, creando una tensión palpable en cada escena que compartían. Su relación ilícita está llena de deseo, culpa, remordimiento y autodestrucción. La serie exploró temas como el amor obsesivo, el deseo incontrolable, la infidelidad, la ambición desmedida, las diferencias sociales, la soledad y la búsqueda de la felicidad de una manera muy realista y cautivadora. La serie no juzga a sus personajes, sino que los muestra en toda su complejidad, con sus virtudes y defectos, sus motivaciones y sus contradicciones. El vestuario elegante y lujoso, la escenografía imponente de la mansión Cillagil y la banda sonora melancólica y dramática de Amor prohibido también fueron elementos clave para crear una atmósfera de opulencia, sofisticación y drama que enganchó al público desde el primer episodio. Cada detalle, desde los vestidos de Biter hasta los arreglos florales, contribuyó a crear un mundo visualmente cautivador. El final de la serie, que fue uno de los momentos más comentados y vistos en la historia de la televisión turca, dejó a muchos espectadores con el corazón roto, impactados por la tragedia que se desencadenó como consecuencia de las decisiones de los personajes. La muerte de Biter es un punto culminante de la serie, un reflejo de la imposibilidad de escapar de las consecuencias de sus actos. Siguiendo con los dramas románticos que traspasan las pantallas, no podemos dejar de mencionar Cara para Ask una serie que combinó romance, acción, misterio, intriga policial y elementos de drama familiar de una manera muy efectiva. La historia sigue a Ömer Demir, un policía honesto y dedicado, interpretado por Engin Akyurek, que trabaja en la división de crímenes financieros en Estambul. Su vida da un giro trágico cuando su prometida, Sibel Andak, es encontrada asesinada en un coche junto con un hombre de negocios mayor y desconocido. Por otro lado, conocemos a Elif Denayse, una diseñadora de joyas exitosa y creativa, interpretada por Tuba Büyüküstün, que vive en Roma y regresa a Estambul tras recibir la noticia de la muerte de su padre, Ahmet Denayse. Al igual que Ömer, Elif se ve sorprendida y devastada por la noticia. A medida que Ömer y Elif comienzan a investigar las muertes de sus seres queridos, descubren una conexión sorprendente: sus muertes están relacionadas con una red de corrupción, lavado de dinero y tráfico de diamantes que involucra a miembros de sus propias familias. Juntos, Ömer y Elif se ven envueltos en una trama de corrupción a gran escala, secretos familiares oscuros y peligrosos que pondrá a prueba su amor, su lealtad y su integridad. Deben aprender a confiar el uno en el otro mientras luchan contra fuerzas poderosas que intentan silenciarlos y proteger sus propios intereses. Cara para Ask fue un éxito gracias a su ritmo ágil, sus giros inesperados que mantienen al espectador en vilo, y las actuaciones carismáticas y convincentes de sus protagonistas, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. La serie exploró temas como la justicia y la búsqueda de la verdad, la venganza y el perdón, la lealtad y la traición, el amor incondicional y el poder de la redención. La química entre Ömer y Elif fue uno de los puntos fuertes de la serie, mostrando una conexión profunda y auténtica que conquistó al público. Su relación se construye sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. A pesar de las dificultades y los peligros que enfrentan, su amor se fortalece con el tiempo. Cara para Ask también destacó por su producción impecable, con escenas de acción bien coreografiadas y emocionantes, locaciones impresionantes en Estambul y Roma, y una banda sonora que realzaba las emociones de la historia. La música se convirtió en un personaje más, creando una atmósfera de suspense, romance y drama. Ahora, vamos a cambiar un poco de género y a adentrarnos en el mundo de la comedia romántica con Erkencikus una serie que nos transporta a un ambiente más ligero y optimista. Esta serie cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora alocada,
ingenua y con espíritu libre, interpretada por Demet Özdemir, que vive en un barrio humilde de Estambul y trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero se siente presionada por su familia para encontrar un trabajo estable y casarse. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem acepta un trabajo en una agencia de publicidad llamada Early Bird, donde conoce a Candy Beat, el hijo del dueño, un hombre aventurero, independiente, carismático y muy atractivo, interpretado por Can Yaman. Can es un fotógrafo reconocido que ha viajado por todo el mundo y ha vivido experiencias extraordinarias. Su estilo de vida bohemio y su personalidad arrolladora contrastan con la ingenuidad y la sencillez de Sanem. Entre Sanem y Can surge una atracción irresistible que los llevará a vivir una historia de amor llena de enredos, malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos. A medida que trabajan juntos, aprenden a conocerse y a superar sus diferencias. Erkencicus fue un éxito gracias a su trama ligera y entretenida, sus personajes entrañables y su humor fresco y divertido. La química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman fue fundamental para el éxito de la serie. Su complicidad en la pantalla se tradujo en una conexión con el público que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie destacó por su humor fresco, sus situaciones cómicas y sus diálogos ingeniosos. Erkencicus también fue un éxito internacional, especialmente entre el público joven, gracias a su estilo visual atractivo y moderno, su banda sonora pegadiza y sus locaciones idílicas en Estambul y en la costa turca. La serie fue un soplo de aire fresco en la televisión turca, demostrando que las comedias románticas también podían ser exitosas y conquistar al público con historias sencillas, pero contadas con encanto y humor. Además, Erkencicus promovió valores como la amistad, la familia, la perseverancia y la importancia de seguir tus sueños. Y para finalizar este recorrido por las series turcas que revolucionaron la televisión, no podemos dejar de mencionar Mutesem YZYL una producción ambiciosa y espectacular que nos transporta a la época dorada del Imperio Otomano. Esta serie histórica, ambientada en el siglo XVI, cuenta la historia de Suleimán y conocido como Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y famosos de la historia turca, y de Hürrem Sultán, una esclava ucraniana llamada Alexandra Lisowska, que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes del imperio. Mutesem YZYL fue un éxito rotundo gracias a su trama épica, sus personajes complejos y su producción lujosa y detallada. La serie recreó con gran detalle la vida en el Palacio Otomano, mostrando las intrigas políticas, las luchas de poder, los romances prohibidos, las conspiraciones palaciegas y las costumbres de la época. La historia se centra en la relación apasionada y conflictiva entre Suleimán y Hürrem, dos personajes ambiciosos y astutos que luchan por el poder y el amor. Mutesem YZYL generó mucha controversia en Turquía por su representación de la historia otomana y por la imagen que proyectó de Suleimán el Magnífico, un personaje considerado un héroe nacional. Sin embargo, también fue un éxito internacional, conquistando audiencias en todo el mundo con su trama intrigante y sus personajes fascinantes. La serie destacó por su producción impecable con vestuarios lujosos y elaborados, escenarios grandiosos que recreaban el Palacio Topkapi y una banda sonora épica que realzaba la intensidad de las emociones. Mutesem YZYL abrió las puertas a otras series históricas turcas y demostró que este género también podía ser exitoso y atraer a un público amplio, interesado en conocer más sobre la historia y la cultura de Turquía. Y hasta aquí llegamos con este recorrido por algunas de las series turcas que revolucionaron la televisión. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. En resumen, hemos hablado de ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Una serie que abordó temas delicados como la violencia sexual y sus consecuencias, Amor prohibido un drama romántico lleno de pasión prohibida, traición y secretos. Karaparask una serie que combinó romance, acción, intriga y corrupción. Erkencicus una comedia romántica fresca, divertida y llena de optimismo, y Mutesem YZYL una serie histórica épica ambientada en el Imperio Otomano. Todas estas series, a su manera, marcaron un antes y un después en la televisión turca y conquistaron corazones en todo el mundo, gracias a sus historias cautivadoras, sus personajes memorables y su producción de alta calidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas.
Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otra serie turca creen que merecía estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus experiencias con las series turcas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.